sé, hay que llegar con todo muy preparado, porque es muy poco tiempo. Y hay que tenerlo muy claro y sabérselo expresar a tu equipo. Pero hay que dejar margen para crear. Y hay que dejar margen para que si las cosas se tuercen, que se suelen torcer mucho porque puede haber problemas, pasan cosas, hay que tener la capacidad de reacción también muy rápido. Y esto me ha pasado. Y no aferrarse a esa idea que tú traías, porque si no, no llegas. No llegas, no haces el plano y no te lo llevas a casa. De repente hay momentos en el que las cosas se tuercen, eso que tú traías en la cabeza muy preparado, que es muy importante, no se puede dar, y hay que tener la capacidad y salir rápido de esa idea para meterte en otra, en la que te ofrezcan y posiblemente lo hagas con tu equipo. Posiblemente entre todos se encuentre una solución, pero hay que reaccionar rápido porque si no te quedas sin tiempo. Para mí, eso ha sido algo muy importante y que he descubierto y que bueno, te quería compartirlo con vosotros. Hola, soy Gonzalo Vendala y yo el consejo que os doy es que rodéis mucho y que hagáis siempre mucha piña. Es decir, que todo lo que hagáis lo hagáis en grupo y que colaboréis mucho entre vosotros, porque es muy difícil que os llame gente que no os conoce. Entonces, trabajad juntos porque vais a ir evolucionando, vais a ir ganando experiencia, cada cual hará sus contactos por separado que puedan incorporarse al grupo. Vosotros podéis aportar vuestras experiencias a otros grupos, pero haced mucha piña y trabajad juntos porque eso va a hacer que todos progreséis. Buenas, con el adelanto de las nuevas tecnologías, hay muchas veces que en las cámaras nosotros miramos lo que estamos grabando a través de la pantallita. Es cierto que hay grabadores, monitores, como los famosos átomos, que facilitan mucho las cosas y son una maravilla, pero nunca está de más y siempre sería bueno tenerlo como una buena costumbre, acostumbrarse a mirar por el visor y tener una buena cámara y que tenga un buen visor, con buena luminosidad y con buena nitidez. Hola, ¿qué tal? Somos Alma de Nea. ¿Qué tal? Hemos hecho mucho trabajo de motion graphic y seguimos en esa aventura de investigar y de crear muchos efectos. Y uno de los puntos principales que os recomendamos para que podáis tener unos proyectos más limpios es el orden de los archivos, súper importante. Que los lo colores, nombréis, etiquetar los colorcitos de bien, cosas porque que van. luego para encontrar la capa en cuestión es un lío muy gordo. Y cuando vayáis a hacer carpetas o hacer una carpeta contenedora de varios archivos, es importante siempre que los píxeles de cada archivo se correspondan con el trabajo final, ¿vale? Entonces, ustedes si creáis una carpeta de 15.000 por 10.000 píxeles, por ejemplo, para crear un mapa en el cual podéis adjuntar un archivo nulo para que se vaya moviendo como si fuera una cámara, os animamos a que os metáis en After Effects y dejáis vuestras ideas fluir, que podéis llegar a donde queráis. Totalmente. Y usar los atajos de teclado. También. Que se gana mucho tiempo y así puedes ver más a tiempo a tu madre y tomarte un puchero con ella. ¿Vale? Salud y a por todas. De cine. Ha dirigido varios largometrajes como A mi madre le gustan las mujeres y La adopción, y ha escrito para otras producciones. También es docente de guión en diversas universidades y tutora de proyectos audiovisuales. Fue fundadora de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas, y es miembro de la Academia de Cine. Fuertísimo aplauso para Daniela Fegerman, por favor. Ya que todavía no me habéis oído. Pero lo ponemos aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mejor, ¿no? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Pues ya está. No, tranquilos, que yo voy a ir saliendo y entrando de aquí. Todavía no voy a empezar con esto, era para sacar la imagen de mi pantalla. Yo quiero hablaros un poco, no sé si alguno de vosotros tiene interés en el guión. Pero si no tenéis interés en el guión como para dedicaros a ello, seguramente si os interesa o habéis tenido nociones de qué es un guión, cómo trabajamos los guionistas. Entonces yo os quiero contar un poco eso, cuál es el trabajo de un guionista. Pero antes os voy a lanzar una pregunta. Decirme así
nombres de directores y directoras españoles que conozcáis. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Eh? Bueno, bien, me vale. Más. Fesser, más. Saura, muy bien. Berlanga, muy bien. Más. Santiago Segura, por supuesto. ¿Quién más? Isabel Coixet, venga, ¿alguna otra mujer? Carla Simón, muy bien. Sorogoyen. Itzazu Arana, bien, estupendo. Ahora decirme nombres de guionistas, hombres o mujeres españoles que conozcáis. Rafael Cobos, bien, Rafael Cobos. Azcona, guay. Esta es la realidad. O sea, los guionistas no existimos. ¿Cómo? Pues no le conozco. Pues luego me lo busco. En general, los guionistas no existimos. Quiero decir que tampoco elaboramos un producto que luego permanezca. Es decir, existen, a los que os interese la dramaturgia, el autor dramático es un autor considerado como tal y se publican los textos dramáticos. Por supuesto, se publican algunos guiones. Hay una asociación de guionistas que ponemos dinero para que se publiquen al año algunos guiones, pero ¿quién los lee? Pues los estudiantes de guión. Porque además un guión es una cosa bastante áspera de leer, tampoco es que sea como muy bonito, entre que están los encabezados de secuencia, el lenguaje es muy escueto, o sea que no es una cosa que sea así muy entretenida de leer. Y digamos que el destino final de un guión es la papelera, o sea, el guión acaba rayado, cada departamento hace todos sus desgloses, sus cosas, las de vestuarios pegan sus polaroids, los directores los llenamos de rayajos de planificación y tal, pero no va a ningún lado. Y sin embargo, no hablaréis con nadie que no os diga el guión es lo más importante de una película. Sin guión no hay película. Es el punto de partida de todo. Pero la realidad es que, digamos, en la industria ni estamos demasiado bien colocados, ni estamos demasiado bien pagados, ni estamos demasiado bien considerados. Hubo un momento hace nada en el que creímos en España que la figura del guionista iba a cobrar un poco más de importancia con esto de la importación de la figura del showrunner. Todos sabéis, ¿no? O sea, digamos, el guionista que es a la vez productor ejecutivo, controlador creativo de una serie, no de una película. Pero esa figura está ya medio desapareciendo. O sea que la realidad es que, como decía uno de mis maestros, Joaquín Oristrel, para ser guionista hay que tener el ego muy abajo y ser muy humilde, porque en cuanto entregues tu trabajo nadie va a querer verte, normalmente, por un rodaje. Entonces, voy a ir contándoos cosas de conceptos de guión y intercalando batallitas, ¿vale?, de historia personal. Billy Wilder, que como sabéis fue un guionista reconvertido en director y era tan buen guionista como director, decía que él se hizo director por culpa de los directores que no entendían sus guiones. Digamos que a mí no me pasó eso, pero sí me pasó. Os voy a contar cómo me hice directora, para que veáis lo que es ser guionista, ¿no? Yo trabajé en Televisión Española durante años, no pasa nada, luego le doy, ¿no? Esto ahora todavía no ha entrado. Escribiendo series y después formé equipo con otra mujer, que en ese momento, digamos, mujeres guionistas éramos muy pocas. Y si las cifras van en aumento y ahora hay más, es porque desde la Asociación de Mujeres Cineastas hemos peleado para que se incorporen cuotas en el ministerio, o sea, para que haya algo de discriminación positiva y que haya puntos en las producciones
cuando hay jefes de equipo mujer, cierro paréntesis, me uní a esta otra mujer, a Inés París, y formamos un equipo y empezamos a trabajar como freelance, como guionistas de tele, y finalmente queríamos contar nuestra propia historia. Entonces, ya os contaré qué historia era, si viene al caso, pero el caso es que peleamos mucho para sacar esta historia adelante. Escribimos un guión que se llamaba Los años borrados, la película se llamó Sé quién eres, y empezamos a llamar a las puertas de directores que no nos conocían. Y todos nos decían, bien, me gusta la historia, era un thriller, tal, pero yo estoy preparando mi próxima película. Hasta que dimos con una directora, Patricia Ferreira, que acaba de fallecer hace nada, que no tenía un productor para producir su primera película, era realizadora en televisión, pero no tenía historia, y cogió nuestra historia. A partir de ahí empezaron, digamos, cogió nuestra historia y se la dio a su productor. El productor nos puso unos analistas de guión que nos hicieron un análisis y nos dieron notas. El productor también dejó el guión a la gente de su oficina, que también dio opiniones y se transformaron en notas. Nos mandaron a un curso, nada menos que una especie de pope del guión que se llama Linda Siger. ¿Suena? No. Bueno, pues una que era una súper americana que escribía grandes manuales de guión, pero el curso, la verdad que ella no, era para trabajar los proyectos, ella no se había leído nuestros proyectos y soltaba su libro. Bueno, pasamos por cribas, por cursos, por notas, más requete notas de, por supuesto, la directora y tal, y no sé qué. Y bueno, y finalmente, después de 80 reescrituras, se hace la película. Se hace la película y la película va a Berlín. Por supuesto, nadie invita a la guionista. Entonces, Inés París, que tiene muchos más ovarios que yo, me dijo, nos vamos nosotras a Berlín. Nos sacamos un billete, nos fuimos a un hotel barato y nos presentamos en la Berlinale. Como éramos guionistas, nos acreditaron. Llegamos al pase de la película, todas emocionadas, y hay 2 filas reservadas y nos dice un propio de allí, no, es que estas filas son para el equipo. Y entonces Inés responde, si esta señora y yo no nos hubiéramos inventado esta historia desde la nada en nuestras casas, aquí no habría equipo, ni habría película, ni habría nada. Y nos sentamos. Y bueno, y después, digamos, a la vuelta de ese viaje, nos dijimos, Inés y yo, si queremos contar historias, que es lo que de verdad queremos, vamos a tener que aprender a llevarlas hasta el final. Y eso fue el origen por eso nos hicimos directoras. La película de Patricia es preciosa, o sea, no es que no entendieron que la directora no entendió nuestro trabajo ni nada, pero veíamos que iba a ser muy difícil, digamos, contar historias propias solo desde el guión. La situación ahora es un poco distinta. Quiero decir, es verdad que la industria española es un poco raquítica en la industria del cine y no hay demasiados guionistas que no sean guionistas como quien ha mencionado a Rafael Cobo, que trabajan siempre con un director. O sea, hay pocos guionistas, que los hay, profesionales, que escriben sus cosas para cualquiera. O sea, los directores suelen estar asociados a un guionista. Y, por supuesto, hay un gran mercado para el guión en la televisión, donde se hacen series y tal. Pero, con todo, yo no me arrepiento de esta decisión. Y también hay otra cosa, hay muchas escuelas de guión, cosa que no había cuando Inés y yo empezamos. Si a alguien le interesa, le puedo recomendar todas las escuelas y cosas de guión que hay en Madrid, que además, como doy clase en casi todas, me las conozco todas. Pero eso ahora no. Pues, contada esta anécdota, voy a empezar y luego voy yendo así para contar más cosas personales. Pero una primera cosa que tiene el guión, aparte de que acabe en una papelera, es esto de que realmente es un objeto transicional, digamos, de que no es un fin en sí mismo, ¿no? Esta es una cita de un señor que a mí me gusta mucho. Decidme que alguien sabe quién es Jean-Claude Carrière, por favor. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Jean-Claude Carrière fue un guionista
que fue el guionista principal de varias de las mejores películas de Luis Buñuel, que por cierto no me lo habéis mencionado, de Luis Buñuel, que seguro que lo conocéis. Y escribió un libro sobre guión que nada que ver con los manuales americanos y que es muy bonito. Y él dice esto, dice, el guión es un estado transitorio, una forma pasajera destinada a metamorfosearse y desaparecer como la oruga que se convierte en mariposa. Esta es otra, una mexicana, guionista, que va en la misma dirección, ¿no? El guión es un producto artístico que no debe hacer ruido, debe pasar desapercibido, debe morir para que ocurra la verdad en la pantalla. Y sin embargo, y aquí viene la contradicción, o sea, es transitorio, está al servicio de otra cosa y tal, pero sin embargo, un verdadero guionista no es solamente un narrador. O sea, un verdadero guionista tiene que pensar con mentalidad de cineasta. Un verdadero guionista es aquel que imagina, ve, escucha la película en su cabecita antes de transponerla en el papel. Y yo creo que para mí además esta es la diferencia entre un buen guionista y un mal guionista, o entre un guionista, digamos, que traspasa el papel, o sea, que las palabras, digamos, no pueden dejar de estar siempre refiriéndose a las imágenes y a las imágenes en movimiento y a los sonidos que se van a ver en la pantalla. Entonces, eso, digamos que para mí esto es lo primero que debemos pensar cuando pensamos en un guión, que el guionista no es un tipo que está ahí haciendo literatura. De hecho, no hacemos literatura, la literatura va bastante en contra del guión. Sí es verdad que aunque tenemos que ser escuetos describiendo acciones y tal, sin embargo tenemos que ser capaces de transmitir emoción. Pero no somos literatos. Nada, esta era una cosa que es una distinción de Chabrol. ¿Chabrol? ¿Claude Chabrol? ¿A alguien le suena? ¡Sí! Oigo. Alguien ha dicho que sí, ¿no? Director francés que también escribió un libro sobre cómo dirigir cine muy preciso. Tiene la idea de que los cineastas, digamos, se dividen entre narradores y poetas. Narradores son los que quieren contar una historia, ¿no? Y poetas son los que tienen una visión del mundo. No hace falta que se transforme en una película poética, ¿no? De estructura. Y yo creo eso, que los guionistas estamos con una pata en cada cosa. O sea, tenemos que hacer caso a la narración, pero también tenemos que pensar qué estamos contando sobre el mundo con nuestros guiones. La primera norma para un guionista, que parece una tontería, pero no es tan fácil de cumplir, es que en un guión la acción tiene que sustituir a pensamientos, reflexiones, sentimientos, dudas de los personajes. Tenemos que ponerlo todo en acción. Si esto no fuera una charla y fuera tal, os ponía ahora a hacer un ejercicio divertido de poner en acción cosas, pero como es una charla no lo voy a hacer. ¿Entendéis, no? Lo de poner en acción. Quiero decir, hombre, el ejemplo, quiero decir, tonto es fulanita tiene frío, está claro, ¿no? Podemos decir que se abraza o que se sube el cuello de la chaqueta. Ya es más difícil transmitir fulanita se siente triste. ¿Cómo lo contaríamos con imágenes? Esto es ajeno aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo contaríais fulanita se siente triste? ¿Se aísla? ¿Cómo? Se separa, está callada, puede ser. Pero ya si queremos contar, fulanita se arrepiente de lo que acaba de decir, nos vamos complicando. O sea que el ejercicio del guionista es permanentemente
evitar, digamos, en lo posible las descripciones de sentimientos y los adjetivos, porque la pregunta que nos hacemos al leer un guión es ¿cómo veo esto? No me cuentes lo que estás sintiendo, no me cuentes, por supuesto, lo que está pensando, no me cuentes su monólogo interior, necesito que me lo traduzcas en acciones. No sé si os habéis preguntado alguna vez, ¿alguno de vosotros escribe historias, piensa historias, tiene historias para contar? Sí. Digamos que los puntos de partida son infinitos. De hecho, yo cada vez que pregunto a la gente, ¿tú de dónde salen tus historias?, podría ampliar esta lista hasta el infinito. Hay mucha gente que parte de imágenes. Les envidio porque yo nunca parto de imágenes. O sea, de una imagen que les viene o que se les ha quedado clavada. Hay mucha gente gente que se inspira más en lo irracional, en lo onírico. En contrapartida, hay guionistas, narradores, directoras, directores que se inspiran en la realidad, en una noticia o en algo de la realidad, ¿no?, que les impresiona. A veces partimos de lecturas. Sé quién eres, esta película de la que os hablaba, partió de la lectura de un libro de un neurólogo que se llama Oliver Sacks, un libro muy entretenido que en un momento leíamos todos los guionistas, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Algunos suena. Oliver Sacks es un neurólogo que contaba de manera muy entretenida casos clínicos y muy comprensible. Es el que escribió el libro en el que se basó la película Despertares. ¿Os suena Despertares? Bueno, total, que tiene en el libro cuenta unos casos rarísimos, rarísimos, y había un caso que era un tipo que tenía una enfermedad que se llama síndrome de Korsákov. Esta es una enfermedad, Inés y yo leímos esto, que se suele deber a un alcoholismo atrás y produce una ruptura de la memoria inmediata. O sea, las personas que tienen este síndrome son como Dory, pasa algo y se les olvida a los 5 minutos. Y luego tienen una amnesia retroactiva que o sea, como que recuerdan todo desde un punto arbitrario del pasado para atrás y del resto nada. Entonces, nosotros decimos, ¡joder, qué personaje apasionante! Esta lectura nos hizo pensar cómo podíamos contar una historia de un personaje que siempre que ve a la chica se enamora por primera vez y no sé qué, y al final no hicimos una comedia romántica, hicimos un thriller histórico que hablaba de la memoria histórica de la transición. Pero ese fue el punto de partida. Hay gente que tiene inspiraciones más musicales, que a mí también me alucina, porque a mí me cuesta transponer de la música a la narrativa. Hay veces nos inspiramos, cuando digo en películas, no es para hacer un remake o como para copiarlas, sino como que te inspira el tema de una película. Experiencia personal. Vivir mi confesión. Yo me inspiro mucho en experiencias personales. Y entonces os voy a contar 2 casos de las 6 películas que he hecho, las que tienen más inspiración personal. Curiosamente, una de ellas es la primera que hice hace mogollón de años, que se llama A mi madre le gustan las mujeres y que es una comedia. Estábamos Inés y yo buscando qué temas eran los que nos involucraban a las dos, porque después de Sé quién eres queríamos dar el paso a la dirección, ¿no? Hicimos un par de cortos, tal, no sé qué, y bueno. Y entonces las dos teníamos en común que éramos hijas de padres muy progres, muy atípicos. Yo soy, aunque hable así con este acento, en realidad soy argentina de origen. Entonces mi mamá era una psicoanalista argentina que se vino aquí exiliada política y era como una tía ultramoderna para lo que era España cuando yo llegué. Vuelvo al español. Y Inés era hija de un filósofo comunista, Carlos París, también súper alternativo, digamos, en su forma, una de sus formas de vida. Luego construimos una película. No había una hija, eran 3 hijas,
Y lo que sí hicimos era que el foco de la historia, y esto ya es decisión de guionistas, no estuviera en la madre, porque nosotros queríamos que esto fuera visto como lo más natural del mundo, que el foco se pusiera en las hijas. Y que lo que pasaba era que estas hijas, que supuestamente son muy guays y muy modernas y muy progres, no podían encajar el hecho de que su madre se enrollara con otra mujer, que además era mucho más joven que ella. Y después hicimos que la protagonista fuera una de las hijas, la más neurótica, a la que este hecho de su madre le cuestionaba su propia sexualidad y tal. Después de esta confesión, que me ha dado un poco de así, os voy a poner... A ver, tengo dos tráilers de A mi madre le gustan las mujeres. Uno es el tráiler de la película y otro es una grabación de la canción, porque la película, uno de los personajes era una rockera y que en un momento de la película canta una canción que a su madre le escandaliza porque hace totalmente público lo que está pasando. Entonces, no sé qué poneros. La canción la hizo mi hermano, que se llama Andy Chango, ahora no lo conocéis, pero es un rockero argentino, que ahora ya no vive aquí, vivió aquí un tiempo. Y a ver, os pongo la de mi hermano, que me hace más gracia, ¿vale? Más que el tráiler oficial. Ay, ¿qué le pasa? Abrirlo. Ahí va. Este es mi hermano hace 20 años, ¿eh? Hoy les quiero presentar a la novia de mamá. Me quise suicidar cuando me dijo que tiene una mujer, tiene una mujer. El otro es Ariel Roth. Lamiéndole el vientre. A mi madre le gustan las mujeres. Esta es Leonor Watling, la protagonista. Silvia Bascal. Vamos todos a bailar con la novia de mamá. No pude reaccionar cuando me dijo que la mujer es la esencia del placer. Es la esencia del placer. Es 20 años menor y no habla en español. Tiene una mujer lamiéndole el vientre. A mi madre le gustan las mujeres. A mi madre le gustan las mujeres. A mi madre le gustan las mujeres. Cada ser humano hace lo que puede. A mi madre le gustan las mujeres. Demasiado María Pujalte. tuve que enterarme que a mi madre Chisco Amado. las mujeres. Hoy les quiero presentar a la novia de mamá. Me quise suicidar cuando me dijo que no es una mujer, no es una mujer, no es una mujer corriente. Tiene una mujer lamiéndole el vientre. A mi madre le gustan las mujeres. 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 Claro, esta película hace mogollones, hace más de 20 años, 2002. El matrimonio homosexual, o sea, estaba lejísimos. De hecho, la película
acababa con una boda de conveniencia entre la novia de la madre, que era Rosa María Sardá, y el novio de la hija de Leonor Watling, para que la novia de la madre, que era extranjera, aparte de lesbiana y joven, pudiera obtener la nacionalidad y quedarse en España. Ese final ahora ya no tendría sentido, pero entonces tenía mucho sentido. La película, yo creo que Inés y yo, con nuestra cosa de hijas de progres, no éramos conscientes o éramos solo conscientes a medias de lo provocadora que era. Y fue lo que ahora sería un sleeper, una peli hecha con muy poco presupuesto, en un tiempo en el que las pelis se mantenían en sala mucho más que ahora, o sea que no era estrenas, no va bien y te quitan a la semana siguiente, y entonces pudo hacer un recorrido muy largo y nos permitió hacer la siguiente película. No un drama, que fue lo que propusimos a los productores, porque habiendo hecho una comedia que va bien, la gente dice, pero ¿cómo vas a hacer ahora un drama? Pero bueno. Me debato entre seguir poniendo trailers y cosas así chorras o seguir con mi exposición un poco más sesuda. Me permito el de la segunda película, ¿vale? Y después ya sigo. La segunda bueno, esta de A mi madre le gustan las mujeres, si las queréis ver, hay que piratearla. La distribuidora quebró, no está en ninguna plataforma y no se encuentra. Entonces, después de que nos rechazaran el segundo, nuestro drama, nos planteamos una película y esta vez el punto de partida no fue tan personal. Digamos que habíamos coincidido con Fresnadillo, el director, en un festival de cortos en Medina del Campo, y tuvimos una conversación con él, que había hecho una película que a mí me encanta, seguro que tiene años, igual no la conocéis, que es Intacto. No suena, ¿no? A alguien, a ti, a la que conoces todo, que eres profe. Seguro, ¿no? Porque lo conoces todo. Pues es total, que hablaba sobre el azar, nos pusimos a hablar sobre el azar y acabamos, queríamos hacer una cosa sobre el azar, la serendipia y tal, y acabamos encontrando el mundo de la fecundación asistida. Y entonces es muy curioso porque hicimos la historia de un científico. También queríamos jugar con la paternidad, la maternidad, qué es ser padre, qué es ser madre. Entonces hicimos la historia de un científico, un biólogo que trabaja en un centro de fecundación asistida, se cuelga con una paciente que va ahí a inseminarse de manera anónima y por un accidente que no sé qué le pone su propio semen. La chica se embaraza y él se obsesiona con convertirse en el padre de la criatura, porque es el padre biológico de la criatura. Pero ella no quiere un padre, tiene sus secretos porque lo ha hecho ella y no quiere un padre. Curiosamente, todo esta cosa que a mí me importaba tanto de fondo, que es la paternidad y la maternidad, no es tan marcada. O sea, nuestro mensaje era: ser padre o ser madre no es algo que venga dado por la biología, sino por la relación con las personas. O sea, un padre o una madre es quien te cría, quien te cuida, quien te da abrigo, quien te da amor, y no quien pone la gotita. Esto para mí fue premonitorio porque años después, bastantes años después, me convertí en madre adoptiva. Y mire, voy a saltar, en lugar de poneros, si queréis luego os pongo el tráiler de Semen, que es así como divertido, pero después, cuando adopté a mi hijo en Ucrania en el 2009, aquí viene otra de experiencia personal, pero a lo heavy. Lo pasé fatal, Ucrania, no, muy lejos de la guerra, no había guerra, pero era un país muy corrupto. Fuimos bastante sin saber realmente qué pasaba y lo pasamos muy mal. Y entonces cuando lo estaba pasando allí muy mal, hablaba con alguna amiga o amigo guionista y les decía, es que esto es como un cuento de Navidad de Dickens, pero escrito por Kafka. O sea, esto es una cosa espantosa. Y un guionista amigo me dijo, tranquila, volverás y acabaremos escribiendo una historia. Y entonces volví, finalmente con mi hijo,
y en lugar de dejar un tiempo razonable para que la experiencia se aposente, en fin, estas cosas que hay que hacer cuando vas a escribir de algo personal, que es tomar la distancia del tiempo, que ayuda a ver las cosas de fuera, pues no, me puse con el co-guionista a escribir. Y a escribir, en este caso sí, tomando el material personal como si fuera una novela. O sea, yo no quería contar mi vida, quería hacer una película. Entonces tomé lo que yo había vivido, lo que muchas otras parejas me habían contado que habían vivido, y sí, eso, sobre todo narraciones de gente que había adoptado en el este, porque las adopciones en el este siguen una pauta común. Y entonces os voy a poner el tráiler de esta película, que sí podéis ver RTV Play en abierto, basta con registrarse. Se llamaba La Espera, era un título que le iba bien, pero el productor insistió en que se tenía que saber de qué iba la película en el título, entonces se llama La Adopción. Sorry, sir, we don't have the address, okay? The department address, we don't ¿Se have. oye? English? Tomorrow we have important meeting in adoption center. Oye, Natalia, si voy a hacer la primera entrevista, ¿qué? They show you children files. First day, many sick children. Information say bad things, but they're not so bad. Verás cómo tomas, Olivia. ¿Va? ¿Serio? ¿Hospital infantil? Director must sign, but director not here now. I have some contacts, but they are going to ask me for money. Is there something important we have to know? La verdad es que no sé lo que hacemos aquí, Natalia. Son todos unos corruptos, hacen todo adopciones todo el mundo, hostia. ¿Quién coño somos nosotros para poner patas arriba el sistema? Ya está. No nos podemos ir ahora y tirarlo todo por la borda. Natalia. No estar aquí juntos. Our interview is on Monday. We need a healthy child on that list, and you promise you make it happen. Por una vez, déjame hacer las cosas de mi manera, ¿vale? Hacer las cosas a tu manera es no contar más conmigo, ¿verdad? Si vinimos hasta aquí fue para llevarnos un niño sano, ¿sí o no? We must break the will of our enemy. Por supuesto, no fue escribir el guión y hacer la película. O sea, el proceso de hacer la película fue casi tan difícil como el de la adopción. O sea, no era una película comercial, me la rechazaron varios productores, un productor amigo me dijo yo la cojo porque si no nadie, esta peli no se hace, después ese productor se tuvo que salir, o sea, ¿pasa algo? ¿Dónde? Yo no oigo nada. Ahora ya no, ¿no? Vale. Eso, que nunca, además da igual que hayas hecho películas antes o que no, o sea, siempre convencer a gente, una película de presupuesto, no de bajo presupuesto, digamos, cuesta mucha pasta. Las películas que yo hago están en el rango bajo de las películas comerciales y no bajan de 1.3, 1.4. Y además esto había que rodar en un país del este, era una movida, en fin, al final se armó, pude rodar en Lituania y que daba bastante lo que yo buscaba de cosa soviética, aunque Lituania no es para nada como Ucrania y la capital es muy bonita, pero existía lo que hacía falta y se hizo. Curiosamente parece que cada historia reclama un tono, ¿no? O sea, no voy a contar la experiencia de la adopción en comedia. Y, en cambio, nada es tan evidente. Cuando empezamos a mover A mi madre le gustan las mujeres, los primeros productores nos decían una mujer que se enamora de otra mujer y es una comedia. O sea, será un drama, ¿no?
decían los productores, hombres de mediana edad, tendrá que sufrir, tendrán que haber las dos caminando por la playa torturándose. O sea que, primero, no es tan evidente los tonos que corresponden a cada cosa, no todo el mundo lo ve, y luego, para uno mismo, ni siquiera puede estar seguro de cuál es el tono de una historia. Yo estoy trabajando ahora con una colega en una historia sobre una mujer que se quiere hacer pastora, ¿no? Y que descubre el mundo del pastoreo, no es que vuelve a sus orígenes y tal, ella no lo conoce y lo descubre. Y a nosotras nos salía naturalmente, ella es pastora, conoce el mundo, nos salía una cosa, un drama de descubrimiento y tal. Y el otro día un productor nos dijo, pero Daniela, ¿tú has hecho tantas comedias? ¿Por qué no lo convertís en una comedia? Y de pronto es como casi un ejercicio para plantearse. De pronto dijimos, vamos a cambiar el chip, a ver qué podemos hacer. O sea que ninguna... digamos, hoy estaba hablando con ella mientras venía para aquí, porque estamos ultimando los cambios que dan que es enfocar las cosas desde otro lugar. Desde un lugar que permita algo de distancia irónica, aunque no sea en el propio personaje de ella, hacer que el personaje, digamos, lo pase mal, pero de maneras que tú puedas reírte mientras ella lo pasa mal. En fin, que es una cuestión de enfoque. Si alguna vez os planteáis escribir una historia, siempre os dirán que partáis de donde partáis, ¿vale? De un sueño, de una experiencia, de no sé qué, en algún momento os tenéis que plantear qué quiero contar con esto, ¿no? O sea, ¿de qué estoy hablando? ¿Cuál es el tema? Pues ahí un consejo que a mí me ha resultado muy útil. Normalmente los temas se enuncian de manera afirmativa, y eso enseñan todos los manuales de guión, ¿no? Esta película habla de la supremacía del amor sobre las conveniencias sociales. Yo qué sé. El amor está por encima de la conveniencia. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier ejemplo que queráis. Y sin embargo, a mí en esto me ha ayudado un guionista al que seguro que no conocéis, que se llama Tomás Aragay, que es el guionista de un director que quizá conozcáis, que se llama Cesc Gay, un director catalán que tiene alguna película muy bonita, como una que se llama Truman. Yo creo su peli más bonita. Suena, ¿no? Pues Cesc Gay trabaja habitualmente con un guionista que se llama Tomás Aragay, que tiene un librito que se llama Método para escribir un guión, pero que él cuenta cómo trabajan él y Cesc Gay. Y entonces cuenta que ellos empiezan a darle vueltas, ¿no?, a una historia. Entonces, en el caso de Truman, para los que no la conozcáis, es la historia de Ricardo Darín, que tiene un cáncer y decide no hacerse más tratamientos. Decide que se acabó. Y su mejor amigo, ¿cómo se llama? Que no me viene el nombre del actor. Javier Cámara, gracias. Javier Cámara viene de Estados Unidos a visitarle. Y supuestamente Ricardo Darín está preocupado por qué hace con su perro, que se llama Truman, y con quién lo deja, pero en realidad se trata de gestionar, digamos, lo que le está pasando. Y entonces ellos empezaron a hablar porque se ve que habían tenido pues, experiencias con la muerte de personas cercanas, tal, ¿no? Y hablaron hasta que llegaron a una pregunta, y esta es la cosa que a mí me gustó y con la que me he quedado. El tema no es un enunciado, una afirmación incuestionable, sino que es una pregunta. Entonces, una pregunta que lanzamos al espectador y que nos lanzamos nosotros mismos como creadores, digamos, como guionistas, directores, para escribir. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que la pregunta de lo que querían escribir era cómo ayudar a una persona que se va a morir. Y de hecho, en el guión hay varias respuestas. Es como que cada personaje encarna una respuesta a esa pregunta. O sea, está la amiga que quiere que siga los tratamientos a toda costa y que no se rinda y que haga caso a los médicos y que tal, por encima de la voluntad de él. Está la gente que le hace el vacío porque tiene miedo. A veces la enfermedad produce rechazo. Está también quien intenta, con dificultades emocionales, pero quien intenta acompañarle, digamos, en su proceso y estar cuando
hace falta, que de alguna manera era la postura de los propios guionistas, ¿no? La manera es estar para cuando el otro nos necesite. Pues eso de formular el tema como pregunta a mí es algo que comparto porque me resultó muy revelador. Por supuesto, siempre, no sé cuántos han hablado de guión o no, pero esta pregunta, digamos, que inmediatamente se tiene que traducir en un conflicto. Es decir, tenemos que establecer quién es el protagonista de nuestra historia. Aquí deberían decidir si es el que se va a morir o si es el amigo que viene, ¿no? Que quiere que le dejen morir en paz o acompañarle de la mejor manera posible. Y quién se opone, ¿no? Esta idea del conflicto de protagonista, antagonista y obstáculo es como universal, no se la inventó el cine, viene de muy atrás y luego podemos decidir que nuestras historias tienen varios protagonistas, que no queremos que tenga un protagonista, que es una película coral, que, en fin, podemos decidir hacer 1000 variaciones, pero es como lo primero que nos preguntamos. Bueno, esto de los tipos de conflicto no sé si ya es muy entrar en detalle y no sé si os interesa. ¿Sí os interesa? A ver, los manuales de guión dicen que un guión es más rico cuanto más tipos de conflictos incluye. Es decir, que es más rico si además de un conflicto claramente externo de un protagonista con un antagonista, sea el antagonista, pues eso, sea un ser humano, o sea, otro ser humano, sea la sociedad, sea una máquina, un ser extraterrestre, lo que sea, si además de este conflicto externo hay un conflicto relacional, es decir, es lo que en guión se suele llamar subtrama, que es, a ver, lo más típico es que en una historia de acción haya una subtrama amorosa, ¿no? Y eso es el conflicto relacional. Y además dicen que mejor todavía si tenemos un conflicto, si el personaje tiene un conflicto interno, o sea, si hay algo de sí mismo, digamos, que debe evolucionar, que debe superar, que debe cambiar para que la historia termine. Esto hace, digamos, que siempre, además de cuál es el conflicto principal de nuestra historia, nos planteemos cuál es el recorrido del personaje. Por supuesto que nos podemos plantear, oye, mi personaje no tiene recorrido porque la gente no aprende nunca nada y yo quiero contar eso, que nadie cambia y que la gente, que no hay arco de transformación. Pero, digamos, en el dogma del guión siempre nos planteamos esto. Decirme que todos habéis visto Tiburón, ¿sí, no? Vale, pues, ¿cuál sería el conflicto externo de Tiburón? O sea, ¿quién es el protagonista de Tiburón? ¿Quién es el que lleva la acción? Hablar, 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 hablar. No importa quién es el personaje. El sheriff Brody, creo que se llama, yo misma no me acuerdo. Vale, ¿quién es el antagonista? El tiburón. ¿Hay un conflicto relacional o hay un conflicto social en Tiburón? ¿Os acordáis? Hay un conflicto social también. O sea, el jefe Brody no solo se enfrenta al tiburón, sino que se enfrenta a los... hablo de Tiburón porque es muy clásica en su composición, todos los manuales de guión hablan de ella y es algo que creo que podéis haber visto todos. Pues eso, tiene que pelearse contra los dueños de los negocios que no quieren cerrar la playa a pesar de que el tiburón se está comiendo gente. Y luego, esto no sé si lo recordáis, pero tiene un conflicto interno. ¿Alguien se acuerda? No, esto es más difícil de recordar, pero está presente. Él tiene fobia al agua. El jefe Brody tiene fobia al agua, o sea que para cargarse al tiburón, aparte de luchar contra los comerciantes de la zona, aparte de buscar aliados, porque en este caso el protagonista tiene dos aliados, ¿os acordáis? Un oceanógrafo, que es el científico, ¿no? Y el cazatiburones este experto. Aparte de buscarse dos aliados, tiene que superar su propio miedo. Pues, digamos, esto vale en la super peli comercial americana de los años, ¿qué es? De los años 70, ¿no? 70. Pero digamos que sigue siendo aplicable. Perdón, que se me ha ido.
Vale, no vamos... Y la otra cosa en la que, después de hablar de todo esto, de que tenemos que ser cineastas y de que tenemos que ver la película y que todo es muy creativo, la realidad es que también tenemos que aterrizar las historias, los guionistas, tenemos que aterrizar las historias y lo hacemos creando una estructura. Curiosamente, además, yo de verdad que hablo mucho con dramaturgos y con gente de otras disciplinas que se pueden permitir empezar a escribir sin saber a dónde van a llegar. Conozco muchos dramaturgos que lo hacen. En un guión, aparte de que el trabajo solitario es poco habitual, o sea, un guionista trabaja mejor en colaboración, y trabaja mejor en colaboración porque hay algo en el trabajo de guión que estás incluyendo al espectador desde la gestación misma. Entonces, es como que tu colaborador es tu primer espectador y tú eres el primer espectador de tu colaborador. Y además se produce una especie de sinergia en el cual, digamos que los caminos que se abren, como hay que armar una estructura antes de empezar a escribir, hay miles de opciones posibles. Y Cerdos ayuda a descartar y a elegir. Es como que solo se te abre un abismo, ¿no? Solo, sola, y con alguien puedes ir acotando mejor la historia. Y luego se produce este fenómeno también del juego infantil, que es el de ¿y si? Es una frase que decimos muchos los y las guionistas. ¿Y si pasa esto? ¿Y si esta hora deja tirado a su chico y se va con no sé quién? ¿Y si? Como cuando proponemos un juego. Y ese ¿y si? Se produce más cuando estamos trabajando en colaboración. Entonces, voy a ir aligerando. Digamos que el trabajo de estructura es súper importante. La premisa básica de cómo estructurar un guión es hay que mantener la atención del espectador, ¿no? Y entonces, esto lo dice David Mamet, súper guionista y luego gran director, que tiene unos libros muy curiosos y poco ortodoxos sobre el guión. Uno de ellos es este, Bambi contra Godzilla, está guay. Dice que una buena película sale de una premisa sencilla. La premisa de Tiburón sería cuando un tiburón asola las costas y empieza a matar gente, el jefe de policía debe enfrentarse a él con ayuda de no sé quién y no sé quién, ¿no? Esto es una premisa sencilla que avanza de una manera lógica e inevitable hacia una conclusión, y esto es la clave, que sea a la vez inevitable pero sorprendente. Es decir, que cuando llegues digas, ah, pero no me lo esperaba. En el momento en el que deja de ser y eso se aplica a cada cosita, a cada escena que hagas, que tiene que ser a la vez, digamos, estar encadenado con lo anterior y ser sorprendente. Eso, esta es la base, digamos, con la que creamos la estructura. Luego, hay distintos paradigmas a la hora de estructurar, ¿vale? El más clásico es un paradigma que viene, vamos, de los cuentos de hadas y de Aristóteles, que es... esto lo dijo uno que hace manuales de guión americano, que es un poco tontorrón, porque es muy elemental, pero que luego, si nos ponemos a analizar películas, resulta que muchas responden a una estructura en 3 actos, donde al principio de la historia hay un elemento que la pone en marcha. De nuevo, en Tiburón sería el ataque del tiburón o el momento en el que el jefe descubre los restos de la chica en la playa. Hay algo que hace cambiar la historia, que se llaman puntos de giro. Hay o sea, serie de pautas de estructurar que no os voy a contar aquí porque es un poco engorroso de contar para que se entienda. Decir que hay 2 puntos de giro y que no sé qué y que luego el clímax, pues sí, pero luego esto requiere un poco más de detalle para verlo y para entenderlo. Y por supuesto, digamos, frente a las estructuras estas clásicas de 3 actos con su... El cine ha explorado distintos tipos de estructuras que rompen la narrativa tradicional, ¿no? O sea, eso, mira, tengo aquí el ejemplo, os lo iba a preguntar, pero pelis en 2 actos, para mí el gran ejemplo es La chaqueta metálica, ¿la conocéis? La chaqueta metálica, joder, tiene un acto que es el que yo recuerdo, porque la verdad que el segundo
se me olvida, pero son claramente dos partes, ¿no? Una es los marines en el campo de entrenamiento y otra es la guerra. Podríamos decir que de alguna manera Psicosis es una película en dos grandes partes, porque la chica aguanta hasta el minuto 48, que no es la mitad de la película, pero le anda cerca. O sea que o por temporalidad o por sorpresa, digamos, hay películas que se estructuran solo en 2 actos. Pero también el cine ha explorado mucho las alteraciones de la temporalidad. Digamos, eso, las alteraciones no solo de hacer un flashback o de hacer un flash forward, sino de descomponer el tiempo cronológico y contar las historias desordenadas. Para mí, el ejemplo más así arquetípico de alteración, digamos, de tipo puzzle es, creo que es 21 gramos, ¿no? Sí, 21 gramos, si tú te pones a... ¿Sabéis de qué peli hablo, no? Más o menos. Si tú te pones a ordenar la historia, puedes tener una historia ordenada cronológicamente. Lo que pasa es, como mi sensación es como si Iñárritu hubiera dicho, vale, este es el guión y ahora en montaje voy a deshacerlo todo, ¿no? O sea, no es que no tenga una cronología, es que armo un puzzle para que el espectador vaya entendiendo muy poco a poco qué es lo que está pasando. Luego también las pelis han explorado, hubo, quiero decir, unos años en los que el teatro se exploró la metateatralidad, ¿no? Pues el cine ha explorado la metaficción cinematográfica, o sea, películas dentro de películas, películas que rompen la cuarta pared. Hay una reciente que, si no la habéis visto, buscarla porque es preciosa, que es la última película de Nanni Moretti, que se llama El sol del futuro. Nanni Moretti es un director italiano que hizo una peli emblemática, 70, pero que ahora es un director mayor. Y bueno, esto es la historia de un tipo que está haciendo una película, entonces sale la película que está haciendo, que es una película en la época soviética en Italia, pero a la vez tiene problemas de financiación y entonces en el presente, digamos que es él, también sueña con hacer un musical y de pronto la película se convierte en un musical y luego a veces corta la ficción porque le da una lección a otro director joven sobre cómo no hay que hacer las cosas y tiene una escena donde le dice que es un tarao y empieza a llamar a gente, a Scorsese, a gente así para que le muestren a ese que es un minuto. O sea, tiene un montón de niveles meta, digamos, metanarrativos. Tiene una escena mítica en la que para conseguir financiación, esto va fuera de lo meta, ¿no? Pero va a Netflix y entonces está él sentado delante de los ejecutivos de Netflix y la de Netflix solo dice una frase: nosotros estrenamos nuestras películas en 190 y no sé cuántos países. Nosotros estrenamos nuestras películas en 190 y no dice nada más. Está claro que no le financió Netflix ni le va a financiar en lo que le queda de vida, pues una super parodia. Perdón. Voy a terminar, porque tengo más rollo, pero entonces no voy a dejar espacio para vosotros. Y, o sea, os iba a hablar de la construcción de eso, del elemento mínimo de un guión, que es la escena o secuencia, de cómo se construye, os iba a poner ejemplos de subtexto, pero si luego se acaban las preguntas, yo vuelvo a mi exposición. Pero lo que voy a hacer es cerrar un poquito esto y dejaros hablar a vosotros. Todo lo que se os ocurra. Sí. Observaciones, dudas, preguntas, sí. Todo lo que queráis. Mi pregunta es, o sea, cuando escribes un personaje que puede tener ciertas, unas u otras características, ¿cómo consigues abstraerte de tu estilo personal? O sea, quiero decir, cuando uno ¿Cómo consigues? Abstraerte como de tu estilo personal, ¿sabes? ¿Cómo creas un personaje diferente a ti mismo de cierta manera? Porque muchas veces, por lo menos yo encuentro difícil abstraerme a la hora de crear un personaje. A ver, digamos que hay herramientas, ¿no? Así como hay herramientas para estructurar,
hay herramientas para crear personajes. Desde luego, lo primero que tenemos que hacer los guionistas es ser curiosos y ir por ahí, así como vamos cazando historias, cazando personas. O sea, escuchar, tomar nota, observar, preguntar, para salir ya de nosotros mismos, digamos, y tener acopio de material en nuestro acervo personal. El guionista muchas veces es un tipo que va a eso con una libretita, o la guionista, y apunta cosas que oye por la calle, comportamientos, diálogos, cosas, ¿no? Luego, a la hora de crear un personaje, digamos que si tú empiezas definiendo su objetivo, ¿no? Y qué quiere, y de verdad te pones a pensar, es un poco como el trabajo actoral también. En eso se parece mucho, ¿no? El trabajo que hacen los actores con un personaje, que es, a ver, ¿cuál es la situación de este personaje? ¿Qué busca? ¿No? ¿Qué pasa si no lo consigue? O sea, ¿qué está en juego para él? ¿Está en juego algo importante? Normalmente si un guion está bien escrito, está en juego algo importante, incluso en las comedias. ¿Sabes? Desde la vida hasta la autoestima, pero algo, la vida de otra persona, algo importante está en juego. Y entonces puedes hacer, digamos, también como hacen los actores, a veces se preguntan ¿qué me tendría que pasar a mí? O ¿cómo reaccionaría yo si me viera en esta situación? Y en otras, el camino es intentar acercarte directamente a cómo está, o sea, este tipo que está o esta tipa que está en esta situación, tiene este objetivo, le pasa esto, ¿qué más cosas puedo inventar de él? ¿Cómo es? ¿No? Y entonces viene, a ver, hay una cosa muy, en la construcción del personaje, muy habitual y no demasiado útil. Espera, os voy a buscar otro archivo donde tengo puesto algo de esto. A ver dónde lo encuentro yo. Espera un momento, ¿eh? De aquí. Mira, hay miles de cosas que nos podemos preguntar sobre el personaje para hacer una especie de ficha que ya nos permita sacarlo de nosotros, ¿no? Por supuesto, lo primero que hacemos con un personaje para crearlo es ponerle un nombre. Y decidimos si ese nombre es significativo de algo o no, o le ponemos un nombre random. Si es random, tiene que ser un nombre que corresponda a su época de nacimiento, a su lugar de nacimiento y tal. Así que también, por supuesto, nos preguntamos eso, dónde ha nacido, qué edad tiene, no sé qué. Esto del círculo identitario es de un dramaturgo con el que estoy trabajando ahora, que me encanta, que se llama José Sánchez Sinisterra. Eso, nos planteamos cuál es su género y su opción sexual y qué significado tiene eso en la historia. Nos preguntamos por su edad, pero también esto es una cosa con la que podemos jugar. O sea, mientras estamos pensando una historia, podemos decir, bueno, vale, esta historia es la historia de dos chavales de 20 y tantos. ¿Qué pasaría si en lugar de un chico fuera una chica? ¿Qué pasaría si en lugar de tener 20 y tantos tuvieran 40? ¿Podría pasar esta? O sea, son preguntas que nos hacemos mientras estamos creando. Si vienen a cuento, ¿eh? O sea, si no vienen a cuento y ya tenemos muy claro quién es nuestro personaje, no nos preguntamos eso. Nos preguntamos por su estatus socioeconómico, o sea, de qué familia viene, qué ha estudiado, qué no ha estudiado, en qué punto está, se autoabastece, necesita ayuda. Nos preguntamos por su profesión y también por las cosas que le gustan en su tiempo libre. En fin, aquí sigue, ¿no? Creencias, rol familiar, qué lugar ocupa en la familia, es el hermano del medio que no sé qué, es el mayor y tal. Nos preguntamos cómo es físicamente y sobre todo qué visión tiene de sí mismo, hasta qué punto está satisfecho, satisfecha consigo mismo y tal. Nos preguntamos por su salud, tanto física como mental, en fin, si está solo, si está en pareja, pero... Y luego tenemos un montón de teorías de personalidad.
que nos dan... Nada, esto es una... Nada, esto no viene a cuento, ya está. Esto es lo que quería... ¿Dónde está eso que os quería mostrar? Ah, vale. Más allá de la... Nosotros nos podemos hacer una lista enorme de caracterización del personaje, pero eso no sirve de nada si no ponemos al personaje en acción. Y lo que de verdad nos va a revelar cómo es nuestro personaje es cuando le pongamos a reaccionar en situaciones bajo presión. Es ahí donde de verdad el personaje es como que se revela, ¿no? Y no sé si alguien reconoce este fotograma. El texto no habla de lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero ¿os suena este fotograma? ¿De qué? No, no es La Sociedad de la Nieve. Esto es una película de Östlund, el del Triángulo de la Tristeza, que es... Dios mío, se me ha ido el título de la película. Por favor. ¿Quién estaba ahí? Ay, Robert Östlund. Buscar Robert Östlund y os digo el título de esta película, que se me ha borrado de la mente. Fuerza Mayor, Fuerza Mayor. Fuerza Mayor es una película que empieza con un acontecimiento que hace que el personaje, uno de los protagonistas, se revele sin remedio. Y es una familia que está en una estación de esquí, papá, mamá y 2 niños, familia nórdica guay del Paraguay, todos divinos de la muerte, lo están pasando bien y de pronto se sientan en una terraza a tomar algo después de esquiar y empieza a venir una avalancha, que es este fotograma, y la avalancha empieza a crecer, a crecer, a crecer, y de pronto el padre de familia sale corriendo, desaparece y deja a su mujer y a los 2 niños ahí tirados, con la avalancha. Entonces la mujer coge a los niños, se mete debajo de la mesa, no sé qué. Al final no ha pasado nada, la avalancha se dispersa y empieza la película, que es cómo lidiar con las consecuencias de este pedazo de revelación de personaje, que ha actuado cobardemente yendo a salvar su culo, con perdón, por delante de su mujer, sus hijos y quien le venga por delante. O sea que esto de la revelación también sirve para pensar el personaje. Si te das cuenta, ya hay un montón de cosas. Y luego está pensar en la psicología, y esto es una movida porque los guionistas suelen tirar de tipologías de caracterización que son más o menos esquemáticas y que no son verdad en sí mismas. Lo que son herramientas para jugar. O sea, tú puedes creer en el eneagrama o no, pero puedes usar el eneagrama para diseñar tus personajes. Yo, como estudié psicología, o sea, de carrera soy psicóloga, pues cuando doy clases de lo que les hablo a mis alumnos es de el manual psiquiátrico de clasificación de las enfermedades mentales, porque como todos tenemos en algún grado un poquito de alguna enfermedad mental, entonces eso es una fuente de inspiración para crear personajes. No sé si he respondido a tu pregunta. Durante el proceso de escribir un guión, ¿qué es para ti lo que sientes como más complicado y lo que sientes como más fácil? Lo que más sea para ti. Digamos, no lo más fácil, pero sí lo más divertido es el proceso de creación, o sea, la primera parte del proceso. O sea, tener la idea y encontrar una primera forma. ¿Sabes? De esta va a ser la historia, esta historia va de... Sí, y encontrarla, digamos, no elegirla porque no está ahí esperándote, ¿no? Sino que tienes que crearla. Eso es como lo más divertido, porque es como el encuentro con una nueva cosa que te toca, aunque todavía no sepas muy bien, ¿sabes? Pero ves algo que te toca y que dices, joder, yo quiero hablar de esto, y empiezas a imaginar. Yo eso además normalmente lo hago mucho, yo necesito escribir para pensar, pero esto de la primera cosa de imaginar lo hago mucho en viajes, en coche, o sea, como esto, y este sería este personaje, sería esta otra. Eso es como lo más divertido. Lo más difícil es estructurar. O sea, es
sobre todo que normalmente cuando tienes una historia, más o menos puedes pensar cómo empezar, ¿no? ¿Qué necesito saber del protagonista? ¿Cuál es su mundo habitual y ordinario? ¿Cuál es el acontecimiento que viene y trastoca el mundo ordinario? Pero luego empieza la movida y tienes ahí un segundo acto, que son tropecientas páginas, donde tienes que ir llevando las cosas cada vez más lejos. Y eso, el desarrollo en escaleta, o sea, lo que se llama escaleta, ¿sabéis lo que es una escaleta, no? Pues digamos que el desarrollo en escaleta es lo más complicado, es lo más árido. Porque luego dialogar o escribir, digamos, cuando ya tienes la escaleta, no deja de ser una cosa donde interviene mucho el oficio, pero que como que ya tienes el camino trazado. Por eso en las series los que más pringan son los escaletistas y los dialoguistas, en las series digo en las que están divididas las funciones. Por ejemplo, en las series diarias, sabéis que las funciones están súper divididas, o sea, alguien hace mapa de tramas, alguien hace escaleta, otros dialogan y tal. Entonces los escaletistas son los que más pringan porque tienen que estructurar toda la historia y armarla hasta tener la escaleta. Eso es lo más... Nada. Sí, sí. Sí, vale. Luego vas tú. Sí, ahora te paso el micrófono. Quería preguntarte cómo trabajas, tú has hecho sobre todo largometrajes, pero habrás hecho cortometrajes. ¿Cómo trabajas el guión en el cortometraje, que al final a lo mejor no tienes tanto tiempo para hacer un arco tan grande de los personajes, de la historia? ¿Cómo trabajas tú el corto? Yo creo que es habitual trabajar los cortos como, primero, cuando escribes un corto, escribes con la idea de que se puede hacer, ¿no? O sea, yo cuando escribí mis cortos no me planteaba cosas imposibles, me planteaba pocos personajes, pocos escenarios. Eso es lo primero. Y además no hay que tener la idea de que los condicionantes o las restricciones restringen o limitan la imaginación. Yo creo que a veces trabajar con condicionantes puede ser un estímulo, ¿sabes? O sea, tengo que pensar una historia, a ver, ¿qué tengo? Tengo 3 actores o 2 actores, tengo mi casa, tengo que pensar una historia para mi casa con 2 actores, se acabó. Y eso nos pone en marcha también, o sea, eso es tomarse la limitación como un estímulo, eso es lo primero. Y luego, siempre intentar que exista un conflicto, pero que haya algo por debajo que no estamos contando, que es lo que sale al final y provoca el efecto sorpresa en los cortos. O sea que todos los cortos que tienen un final inesperado, que son la gran mayoría, digamos, que al final muestran algo que no te esperas, es porque hay algo así como un relato secreto que no estamos contando. Y es que lo que de verdad pasa es otra cosa. Y eso lo vemos al final. Para mí esto de condicionantes en positivo, conflicto, que exista en lo posible siempre, que no sea voy a describir, se puede, pero para ayudarte, ¿no? Y sorpresa final que viene del relato secreto, digamos, que decía un argentino que se llama el escritor Piglia. Creo que eso sería así. Sí. También es verdad que a veces me he permitido, escribiendo cortos, dejarme llevar. Eso que no puedes hacer en un largo, porque no puedes, porque tienes que saber a dónde vas. He empezado a escribir algún corto sin saber muy bien a dónde iba. Eso sí me lo... O sea, creo que te lo puedes permitir, aunque luego te lo pienses y lo reconduzcas. Creo que en una cosa... No lo diría ningún profe de guión, pero creo que en una cosa de 10 minutos te lo puedes permitir. Bueno, me han dado a mí el micro. Aquí. Bueno, mira, mi pregunta es la siguiente. Hay bastantes novelistas que reniegan de las adaptaciones cinematográficas de sus novelas. Me estoy acordando de la de Tarkovsky, Solaris, y el Lan, el escritor, que, bueno, abomina y es una película fantástica. Entonces, claro, y él la razón que da es que habla mucho la película de la historia de amor y poco del concepto metafísico que él plantea sobre un ser que no es Dios, pero no es humano y tal. Entonces, claro, ¿eso por qué crees que
es tan recurrente, el abominar de la adaptación cinematográfica que la hace un guionista, efectivamente. A ver, la adaptación es un temazo. Digamos que yo creo que hay primero, el universo de una... Hay adaptaciones de distintas cosas, ¿no? O sea, adaptación de novela, adaptaciones de obras, y también en sentido inverso, por supuesto, adaptaciones de obras de teatro, adaptaciones de cómics. En la adaptación de las novelas, en concreto, es muy difícil que el universo de una novela, que tiene normalmente un universo desarrollado, además, en un montón de páginas, con varios personajes, donde se puede meter dentro de la mente de los personajes, porque no tienen este problema de contarlo todo con acciones, y que tiene otro tipo de recursos, es difícil trasladar todo el universo de una novela a una película. Esto hace que muchas veces, cuando un guionista tiene que hacer una adaptación de una novela, se plantee, digamos, pegarse a la trama, o sea, contar la trama y olvidarse de lo demás, o sea, contar lo que sucede. Y eso le quita profundidad. Yo no he hecho adaptaciones, pero conozco guionistas que han hecho adaptaciones y que lo que dicen es que lo que ellos intentan es mantenerse fiel al espíritu, no a la letra. O sea, mantenerse fiel a lo que el autor quiere contar, ¿no? En lugar de a la letra. Yo qué sé, hay pocas, pero hay grandes adaptaciones con las que los autores se han quedado contentos. Yo siempre trabajo en las clases de guión una película que se llama Double Indemnity, Perdición, de Billy Wilder. Es una peli de los años 40. ¿Alguien que la conoce? Y que a mí me encanta. Y esta película es una adaptación de una novela de un autor policíaco de entonces, que tenía mucho éxito en los 40, que se llama James McCain. Y Billy Wilder, el director, primero llamó a su guionista habitual. La novela de él parecía demasiado oscura. Es una novela de una mujer fatal y un hombre que planean asesinar al marido de ella para cobrar una indemnización porque él trabaja en una empresa de seguros. Le parecía muy sórdido y no quiso. Llamó al autor, pero el autor estaba trabajando para Fritz Lang y no podía hacer la adaptación. Y entonces llamó a Raymond Chandler, otro escritor. Trabajaron en una adaptación y, oye, James McCain se quedó contentísimo. Pero claro, es que si tú lees la novela y ves la película, por supuesto que hay alguna cosa que se pierde, seguramente por la censura de la época, más que por tal. Pero hicieron una adaptación cinematográfica maravillosa. Entre otras cosas, se inventaron, la novela está contada, digamos, cronológicamente, y ellos se inventaron una voz en off haciendo que el personaje principal empiece con una confesión. Yo maté a fulanito y lo hice por esto. Entonces, toda la película es cómo ha llegado hasta aquí, no si le ha salido... O sea, que es un artilugio de narrativa cinematográfica estupendo. O sea, que hay casos de éxito, digamos. Es verdad que eso, que a mí la novela me parece como lo más difícil. También hay películas que de pronto adaptan un cuento corto. Esto da otra, digamos, tiene mucha dificultad porque, claro, un cuento corto es nada, pero también da muchas más alas para poder inventar. Y luego hay adaptaciones de obras de teatro que, a ver, en el cine se han hecho... En realidad, la cantidad de películas que son adaptaciones es mucho mayor de la que podemos pensar a primera vista. Incluso hay autores de teatro que han adaptado sus propias obras de teatro. Una peli que os súper recomiendo es El Padre. Primera película de un autor de teatro que se llama Florian Zeller. Yo soy poco enciclopédica, pero que si la obra de teatro no se consigue y tal, pero si ves la película está claro que él mismo ha pensado la transposición al lenguaje puramente cinematográfico de una cosa difícil de contar, porque en la peli cuenta la distorsión mental de una persona y en la obra de teatro que está perdiendo la cordura, que tiene Alzheimer, vamos. O sea que eso.
Pero es normal que los autores se sientan traicionados. Yo creo que a Marcé, por ejemplo, le horrorizaban todas las adaptaciones de sus novelas. Marcé tiene un lenguaje además tan bonito y un mundo propio tan bonito que es difícil. Tú estás hace 1000 años ahí. Bueno, sí, ok. Bueno, me gustó mucho el discurso y solo quería preguntar que has hablado en el principio sobre cómo es cuando un director adapta tu guión y si, como tú también eres una directora de cine, si ha pasado alguna vez que has visto director de una película, pero no estabas puesto en el proceso del guión, o sea, hiciste una película de otro guionista y no estabas puesto en el proceso. Ah, sí, he hecho películas como directora que no haya escrito. eso Series cómo de fue? televisión sí, películas no. Películas no he hecho ninguna. Ahora me propusieron una que estaba dispuesta, que creo que no va a salir, y me da un poco de miedo, porque es verdad que he escrito guiones por encargo, que eso se parece un poco a hacer una película que no es del todo tuya. ¿Sabes? Cuando alguien te propone una cosa y dices, vale, yo te escribo el guión con esta premisa que me das. Es lo que más se parece a dirigir un guión que no es tuyo, pero en cine no lo he hecho. Y eso, ahora que me planteaba si saliera esta, que no va a salir, pero si saliera, joder, porque es como que, no sé por qué, es como que en una serie el mecanismo de producción de las series da más pie a que asumas cosas que no son tuyas, digamos, y dices, pues tengo que contar esto, tengo que contar esto. Pero una película es algo que cuesta tanto trabajo y que tal, no sé qué, es como que cuesta más que no sea personal. Sí, muchas gracias. Nada. Yo tengo otra. Seguro que depende muchísimo, pero más o menos, ¿cuánto dura el proceso de escribir un guión? Meses, y digamos que luego están los procesos de reescritura, que en realidad a veces llevan más que la propia escritura. O sea, esta cosa que os habrán dicho, o si no os lo han dicho, lo digo yo, que escribir es reescribir, es una gran verdad, porque yo no sé qué pasa, que no hay, digamos, profesional al que no le pase. O sea, yo de nuevo, cuando en clases hago comparativas entre primera versión y última versión, digo, pero ¿cómo he podido ser tan inútil en la primera versión si ya tenía, si soy profesional, si sé de esto? Se te escapan cosas. O sea, estás intentando meter en 90 páginas un montón de cosas y no atiendes a todo. Entonces, más que el tiempo de escritura pueden ser unos meses. Las versiones sucesivas te llevan más. Ahora, el proceso desde que tú concibes una idea hasta que consigues hacer la película, eso es otra cosa. Eso no es el tiempo real de escritura, que son unos meses más otros tanto de reescritura. Esos son años. Hola. La gente que nos queremos dedicar a escribir, ¿qué tendríamos que hacer ahora al acabar, según tú? ¿A escribir guión? Sí. Ir a una escuela de guión, a una buena escuela de guión. Y luego está la ECAM, la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, son 4 años, 3. Hay un año común a todas las disciplinas y luego eliges especialidad. La ECAM tiene prueba de admisión y no sé qué, y es así como... Claro, pero yo creo que la formación en guión está bien. Y luego hay escuelas privadas que dan cursos más breves, que no son másters. Estas no las conozco tanto, pero está el TAI, yo qué sé, hay más escuelas. Pero sería irte a un... Yo creo que si puedes acceder a un máster directamente, un máster estaría bien. Sí. Quería preguntarte por lo que has dicho al principio, de que hay que trasladar todo ese mundo interno, reflexiones, dudas, sentimientos del personaje a una acción, y a mí particularmente eso me cuesta. Quería preguntarte si hay alguna herramienta o procedimiento, o es más pura tormenta de ideas y creatividad, de decir, tengo este personaje que siente esto con este debate interno, ¿cómo lo paso a una acción? ¿Hay algún procedimiento? La verdad que no hay fórmulas, es ejercitarlo. O
sea, es ejercitarlo. Y al principio uno lo hace de forma bastante deficiente, te diría, o sea, que cuesta, pero hay que intentarlo, digamos, o sea, que es práctica de, venga, ver ejemplos, ¿sabes?, de cómo lo hacen en esta película, cómo lo hacen en esta otra, cómo cuentan. Esta tía está enamorada de este hombre y, joder, ¿cómo lo está contando? ¿No? No se me ocurre otra, no es fácil, ¿eh? Gracias. Hola, vale. Quería preguntarte que si nos puedes recomendar, bueno, una pregunta en realidad, si nos puedes recomendar algún libro para aprender sobre guión o, bueno, para empezar o no sé, que tú nos recomiendes, vaya. Pues... Ay. A ver, dos muy distintos, ¿vale? Algún manual americano, por esto de conocer la ortodoxia americana, y dentro de los manuales, digamos que a mí hay un tipo que me cae especialmente simpático, que se llama... A ver... Espera, no puedo escribir, ¿no? En algún lugar lo tengo también. Espérate. Mira, este es el libro. ¿Ves? Qué rápido lo he encontrado. Black Snyder, y el primero que escribió se llama Salva al gato. ¿Por qué me gusta? Porque los que escriben manuales de guión americanos normalmente son analistas de guiones, que escriben como verdades taxativas, ¿no? Y explican lo de los 3 actos y no sé qué, y la creación del personaje y tal, pero eso, son analistas. Y este tiene la cosa de que es guionista, y entonces él escribe desde su experiencia. Los ejemplos que da son infumables porque son de comedias americanas que ni conocemos, que ha escrito él, también da ejemplos de películas americanas clásicas, pero es un tío, eso que yo cuando lo descubrí hace muchos años, este libro tiene años, pero que habla desde su experiencia, ¿no? Y que intenta teorizar, digamos, dar normas generales desde lo que él... Y está bien. Y luego hay un libro muy reciente, que este no lo tengo por aquí, de una chica, una guionista española que se llama Coral Cruz, que se llama Imágenes narradas. Cómo hacer visible lo invisible o algo así. Imágenes narradas. Que es un libro que incide en el otro aspecto, en el aspecto este de los elementos puramente visuales y de acción del guión cinematográfico. Mira, ahí ese es un buen libro para lo de cómo traducir en acción, porque está lleno de ejemplos de cómo traducir en acción lo que les pasa a los personajes. O sea que para mí sería este, Black Snyder, y el de Coral Cruz, que a ver si la conozco y le pido unos porcentajes o algo, que lo recomiendo mucho, me gusta mucho ese libro. Eso. Un aplauso para Daniela. Muchísimas gracias por venir, Daniela. Espero que te hayas sentido arropada con nosotros y que te haya gustado esta experiencia de estar aquí con nosotros. Y aquí te entregamos un detallín, ¿vale? Porque hayas venido, para agradecerte de parte del centro. Oye, un gusto estar con vosotros, ¿eh? Sois súper receptivos y preguntáis un montón y está guay. Un aplauso. Gracias a vosotros. ¿Eh? Ah. ¡Hola! Muchas gracias. Una tarjeta del Corte Inglés con descuento. ¡Qué guay! También os Oye, recordamos muchas gracias. que si no... Nada, a ti. También recordamos que si no habéis firmado la hoja de faltas, que la firméis, que os ponen falta. Lo de todo el rato. Igual. Ya. Te toca a ti. Bueno, y hasta aquí han llegado las jornadas de por la mañana. Solo queda la ponencia de por la tarde, las 2 ponencias de por la tarde, que os esperamos en el pa' aquí pa' allá. Y muchas gracias a todos por asistir. Queremos agradecer también desde aquí de corazón a las personas que han presentado su ponencia y nos han donado generosamente su tiempo. Y este año también queremos tener un agradecimiento especial para la Filmoteca de Castilla y León,
con quienes ha iniciado una colaboración que esperamos que se mantenga en años venideros. Y queremos agradecer también a nuestros compañeros de hostelería que nos han ayudado con las comidas de los ponentes, al equipo directivo del centro y a quienes habéis asistido y formulado preguntas. Pero sobre todo queremos agradecer al alumnado de segundo de realización por la excelente organización. Gracias a los equipos de acto. Que salga acto, por favor. Bueno, nos falta una compañera, pero muchas gracias por nuestro trabajo, que también es el nuestro. Ya te puedes sentar. Muchas gracias también a promoción. Que salga promoción. También nos faltan 2 compañeros que están haciendo el trabajo en el Paquipa, pero bueno, un beso para José y Elena, que se lo han currado mucho. También un agradecimiento enorme para gestión, que se han vuelto locos, salir gestión, con todo el papeleo. Aquí tenemos a gestión. Un gran aplauso, que han sufrido mucho, por favor. Luego también queremos agradecer enormemente a Exposición, que todo lo que habéis visto por el centro lo han hecho ellos, los concursos y todo. Y por último, pero no menos importante, queremos agradecer a medios técnicos, que se lo han currado mucho también, han tenido muchos problemas técnicos y aún así lo hemos sacado adelante. Un gran aplauso. Que son muchos. Hala. Muchas gracias por vuestra entrega y esfuerzo constantes todo este tiempo, por el gran trabajo realizado que ha hecho que todo esto aquí ha salido así de bien y que han conseguido que por primera vez podamos retransmitir las jornadas en streaming. Gracias por vuestro esfuerzo. Como colofón, ya os podéis ir, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, a las 5 en el Paquipa ya, por favor, nos espera Andrés Pérez, que está aquí, y presentaremos vuestros trabajos. Como colofón final habrá una actuación musical. Muchas gracias. Y votar en el formulario. Y gracias a vosotros desde casa que nos veis. Hasta el año que viene. Hasta luego. Hasta Abuela, siempre. abuela, un beso, te quiero. Y muchas gracias a Esther y a todo el... Ha salido todo adelante. Gracias Bueno, da a igual. todos. Aquí está Esther, mirad, ella es Esther.